Muy buenas noches con todos. Bienvenidos una vez más a nuestro curso de ofimática empresarial. Bien, el día de hoy continuamos con el uso de Microsoft Excel, pero en este caso vamos a ver el manejo de las referencias. Bien, empezamos a definir qué es una referencia. Una referencia es como un enlace, ¿sí? Que me permite seleccionar una celda al realizar una fórmula en lugar de escribir el contenido de la misma, ¿no? O sea, lo que yo hago es digitar contenido o datos en celdas y luego con esos datos yo genero fórmulas. Entonces, sin necesidad de escribir los datos, simplemente enlazo con las celdas, ¿no? Le hago clic en la celda correspondiente en lugar de escribir su contenido propiamente para realizar la fórmula. Entonces, de esa manera es más fácil realizar fórmulas y luego arrastrarlas, ¿no? Por ejemplo, si quiero aplicar la misma fórmula para toda una columna, entonces solo basta con hacer la fórmula una sola vez en la primera celda y de ahí se arrastra hacia abajo o hacia las demás, ¿no? Y ya la fórmula corre. Entonces, es la idea por la que Excel ha sido creado, ¿no? Para poder realizar las fórmulas una sola vez y de ahí solo tenga que arrastrar hacia los demás datos, ¿no? Y no tenga que estar generándola a cada rato. Entonces, para eso me sirven las referencias, ¿no? Esos enlaces. Hacer clic relacionando con la celda que quiero, le hago clic y me es más fácil realizar la fórmula. En el ejemplo que estamos viendo ahí, por ejemplo, dice igual suma y entre paréntesis pone A1 punto y coma B1 y cierra paréntesis. Entonces, lo que está indicando ahí es que sume el dato que hay en la celda 1 más el dato que hay en la celda B1. Eso es lo que está haciendo. ¿Sí? Entonces, al poner las celdas y no escribir el contenido de las mismas, sino enlazar con las celdas, a eso le llamamos el uso de referencias. Ahora vamos a ver que hay diferentes tipos de referencias. Bien. 4 tipos de referencias, básicamente. Referencia relativa, absoluta, mixta de columna fija y mixta de fila fija. Como podemos observar, solo el primer tipo de referencia relativa es el único que no tiene el símbolo de dólar, a comparación de los otros 3 tipos de referencia en los que sí tiene el símbolo de dólar, explícitamente. Ahora, ¿qué significa ese símbolo de dólar cuando ponemos a una celda? Significa inmovilización, que cuando arrastre la fórmula, bueno, pues no se mueva, ¿no? Ya sea toda la celda completa o una parte de la misma. ¿Sí? En el caso de la referencia relativa, como no hay ningún símbolo de dólar, significa que no se inmoviliza nada, simplemente que se sigue jalando con la celda siguiente cada vez que yo voy a arrastrar la fórmula. En el caso de la referencia absoluta, tiene 2 símbolos de dólar, uno antes de la letra y otro antes del número. En este caso el ejemplo está con A7. Recordemos, la columna hace referencia a la letra y la fila hace referencia al número. Entonces, en este caso está inmovilizando toda la celda completa. ¿Sí? Entonces, cuando se inmoviliza toda una celda completamente, a eso se le llama referencia absoluta. Ahora, la referencia mixta de columna fija. Como estamos observando en la celda 7, lo que está inmovilizando es simplemente la columna, ¿no? Justamente el símbolo de dólar está antes de la A, que representa a la columna, en este caso de la celda 7. Entonces, quiere decir que solo inmoviliza, de esa celda, solo está inmovilizando la parte de la columna donde pertenece la misma, ¿no? Pero no la fila. Inmoviliza la columna, pero no la fila. Y en la referencia mixta de fila fija, al revés, el símbolo de dólar aparece solo antes del número, ¿no? Del 7. Quiere decir que lo que se está inmovilizando es solo la fila. Sí, nada más. No inmoviliza toda la celda completamente, sino solo la fila. Estos son los 4 tipos de referencia que vamos a trabajar el día de hoy. Aquí nos muestra 2 ejemplos. El primero, la primera imagen de arriba, es de una referencia relativa y la imagen de abajo es un ejemplo de referencia absoluta.
Entonces, en el primer caso, en la celda A1, está el número 10, de ahí le sigue 15, 20, 25 y 30. Lo que ha hecho en la segunda columna es multiplicar cada uno de los datos en la primera columna A, 10, 15, 20, 25 y 30, por el número 2. Entonces, lo que ha hecho en la celda B1 para obtener el 20 es escribir la fórmula igual 10, ha seleccionado la celda 1, donde está el 10, que es la celda A1, entonces ha puesto igual, ha seleccionado la celda 1, ha puesto asterisco que indica multiplicación y ha escrito el número 2. Y de ahí ha presionado un Enter. Entonces de esa manera lo que le he indicado es que multiplique el 10 por 2 y por eso le ha salido 20. Y para que esta fórmula se copie para las demás celdas de abajo y no tenga que estar escribiendo otra vez la fórmula en la celda B2, en la B3, en la B4 y en la B5, entonces simplemente lo que he hecho es arrastrar hacia abajo y se ha copiado la fórmula. Entonces en la celda B2 la fórmula era igual a 2, donde está el 15, asterisco 2. En la siguiente, la fórmula es igual a 3, donde está el 20, asterisco 2. O sea que multiplique 20 por 2, ¿no? Y así sucesivamente. Por ejemplo, ahí en pantalla les está mostrando la fórmula de dónde ha salido ese 50, ¿no? En la celda B4. Si observamos en la barra de fórmulas, en la parte superior, ahí está apareciendo, dice igual a 4, es decir, la celda A4, donde está el 25, asterisco, que indica multiplicación, y 2. 25 por 2, por eso le sale 50, ¿no? Entonces, lo que ha hecho es realizar una sola vez la fórmula en la celda B1 y de ahí arrastrado hacia abajo. Y en este caso es una referencia relativa. ¿Por qué? Porque no tiene símbolo de dólar por ningún lado de la celda, no la estoy inmovilizando. Entonces, por eso es que a la siguiente celda, en la B2, no ha vuelto a jalar el 10, el contenido de la celda 1, sino ya ha jalado el 15. Para la siguiente celda ha jalado el 20, para la siguiente el 25 y para la siguiente el 30. Eso es porque no ha inmovilizado nada. Y está bien porque era la idea, ¿no? En esta primera parte. Ahora, en la segunda imagen ya nos muestra más bien algo diferente. Tenemos los mismos datos en la primera columna, pero la variación está en la segunda columna. Vemos que todo dice 20, 20, 20, 20, pero ¿por qué? ¿Por qué no está igual que la primera? Porque si observamos en la barra de fórmula, justo de la celda B4 que está seleccionada, su fórmula dice igual a 1 y tiene dos símbolos de dólar antes de la letra y antes del número, asterisco 2. ¿Y qué significa eso que tenga dos veces el símbolo de dólar, esa celda? Que es una referencia absoluta, que ha inmovilizado toda la celda completamente. En este caso, la celda A1, donde está escrito el 10. Entonces, por más que siga arrastrando la fórmula hacia abajo, siempre le va a seguir saliendo 20. ¿Por qué? Porque como ha inmovilizado completamente la celda 1, a la siguiente celda B1, B2, mejor dicho, ya no va a correr con el 15 por 2. Va a seguir siendo 10 por 2, 10 por 2, 10 por 2, a pesar que siga jalando y arrastrando hacia abajo. Eso es porque ha inmovilizado completamente la celda A1. Por eso es que acá todo le sale así, 20, 20, 20, 20, 20. Eso es la razón por la que le sale así. Entonces acá estamos manejando dos tipos de referencia. Ahora, veamos algunos principales operadores para realizar fórmulas. Recordemos que las referencias nos ayudan en la realización de fórmulas, entonces veamos operadores para realizar fórmulas. Para iniciar una fórmula, puedo iniciar con el símbolo igual o presionar el símbolo más. Cualquiera de los dos me va a permitir iniciar una fórmula. Para sumar, también utilizo el símbolo de más. Entonces, el símbolo de igual me permite iniciar una fórmula. El símbolo más también me permite iniciar una fórmula, pero a su vez me permite realizar una suma. El guión, el operador del guión, me permite realizar una resta. El asterisco
es para realizar una multiplicación, ¿sí? Si ustedes tratan de realizar una multiplicación con la X, no les va a salir, ¿sí? No van a realizar la multiplicación. Entonces, en Excel, el operador para multiplicar es el asterisco. Para dividir tenemos el slash. Esta pequeña pestaña, como un triángulo, pero sin la base de abajo, esa pequeña pestaña, es el operador para realizar potencias. ¿Cómo puedo obtener esta pequeña pestaña? Presionando el atajo Alt 94. Si presiono Alt 94, me va a salir ese símbolo. Ese símbolo me permite realizar potencias. El siguiente símbolo de ampersand es para unir funciones de texto, ¿sí? Bueno, tiene varios usos en realidad, pero bueno, su uso más frecuente es para unir funciones de texto. Cuando se trabaja con funciones de texto y pueda unir las fórmulas, entonces para eso se utiliza el símbolo de ampersand. Las comillas lo que permite es reconocer un texto que está dentro de una fórmula. Cuando digito textualmente una palabra, pura letra, dentro de una fórmula, normalmente tengo que ponerlo entre comillas para que lo pueda reconocer la fórmula, porque caso contrario les va a botar error el resultado de la fórmula. Entonces, si van a escribir algún texto, alguna palabra textual dentro de una fórmula, colocarla de preferencia entre comillas, porque de lo contrario no les va a reconocer y les va a botar como si fuera un error, ¿no? Entonces, más que nada para eso usamos las comillas, aunque también tienen otros usos. El uso de los paréntesis me indica el inicio y cierre de una fórmula, básicamente. Cada que escribo una función, escribo el nombre igual, el nombre de la función, y siempre pongo paréntesis. Termino de escribir la función y presiono Enter. Entonces, cierro paréntesis, mejor dicho, y presiono Enter, ¿no? Entonces, el inicio y cierre de una función lo realizo mediante el uso de los paréntesis. Además de nosotros utilizar el operador del más para realizar una suma, también podemos utilizar la fórmula o función igual suma. Abrimos paréntesis, indicamos el primer valor, punto y coma, el segundo valor que vamos a sumar y así sucesivamente hasta tener todos los valores. Ojo aquí. De acuerdo a la configuración que tengan en su máquina, a algunos no les pide la separación del punto y coma, para algunos es solo coma. ¿Y cómo se van a dar cuenta si a ustedes les pide como punto y coma? Porque apenas ustedes digiten igual suma y abran paréntesis, les va a salir una pequeña etiqueta blanca debajo de lo que han escrito. Y en esa etiqueta siempre les va a mostrar cuáles son las partes de esa fórmula y el separador de una parte de la otra. Ahí les va a salir si es coma o punto y coma. Entonces así ustedes identifican fácilmente cuál es el símbolo que les corresponde. Ahora, si tengo que sumar datos de celdas que están consecutivas, entonces simplemente basta con seleccionar todo el rango junto. Todas las celdas de golpe, ¿no? Todo el rango. En cambio, si sus celdas son no consecutivas, ahí sí tienen que seleccionar primero una celda, punto y coma, seleccionan la otra y así sucesivamente hasta que terminen de seleccionar todo lo que quieren sumar. Cierran paréntesis o se presiona Enter simplemente. Multiplicación. Además de utilizar el asterisco, también puedo usar la fórmula que se llama igual producto. Para multiplicar, la fórmula se llama igual producto. Ahí entre paréntesis, igual manera que en la suma, colocamos todos los datos que queremos multiplicar. Potencia. Para la potencia, la fórmula es igual potencia, se abre paréntesis, y esta tiene dos partes. Primero me dice base. Base es colocar el número que vamos a elevar. Por ejemplo, quiero elevar 15 a la cuarta, entonces la base sería 15. Punto y coma, y el exponente sería 4, porque quiero elevar 15 a la cuarta. ¿Sí? Esa es la fórmula de aplicarlo. Cerramos paréntesis, enter, de igual manera. Raíz.
En Excel solo existe fórmula para lo que es raíz cuadrada. Si yo quiero hallar una raíz diferente a raíz cuadrada, no voy a encontrar. No existe en Excel, todavía no se ha creado una función para hallar una raíz diferente a raíz cuadrada, ¿sí? Solo hay la forma de raíz cuadrada. La fórmula de raíz cuadrada simplemente se pone igual raíz y entre paréntesis indica cuál es el valor, ¿no? Que queremos sacarle la raíz cuadrada. ¿Y qué hago si yo quiero sacar, por ejemplo, raíz quinta? Puedo usar la operación contraria a la raíz. La operación contraria a la raíz es la potencia, ¿sí? Solo, por ejemplo, si quiero sacar raíz cuarta de 300, entonces lo que tendría que poner es esto. Igual potencia en base pondría 300 y en exponente no pondría 4, sino 1 entre 4. Es decir, raíz cuarta de 300 es lo mismo que decir 300 elevado a un cuarto. Es lo mismo. Entonces, si quiero sacar una raíz diferente a cuadrada, podría utilizar la potencia, ¿no? Que es la operación inversa. De ahí viene el logaritmo. Si es un logaritmo en base 10, entonces simplemente pongo igual log 10 y entre paréntesis indico cuál es el valor que quiero sacarle el logaritmo. Si es un logaritmo con base diferente a 10, la fórmula es igual log, primero coloco el valor, o sea, el dato, punto y coma, e indico la base. Si es una base diferente a 10, entonces indico cuál es la base respectivamente, ¿no? Y cierro paréntesis. Entonces, de esa manera, se estaría logrando hallar el logaritmo de la base a la que queremos. La suma condicional. Suma condicional es sumar bajo ciertos criterios, o sea, que no me sume toda la fila o toda la columna, o sea, todos los datos de una fila o columna sin excepción, no, sino que me sume, pero no todo, solo aquellos que cumplan ciertos criterios, ¿no? O cierto criterio que yo establezca. Entonces, para eso se utiliza la suma condicional. Su fórmula es igual sumar punto sí. Primera parte de la fórmula nos dice intervalo, es decir, que selecciono toda la tabla completa. Segunda parte, criterio. Ahí hay que escribirle cuál es la condición que debe cumplir la columna que queremos sumar, ¿no? ¿Cuál es la condición que deben tener los datos para que se puedan sumar? Y la tercera parte, intervalo suma, ya lo que tengo que hacer es seleccionar solo la columna que efectivamente voy a sumar, no que quiero que se sume, ¿no? Y ya no toda la tabla, sino solo la parte de la tabla, la columna que realmente quiero que se sume. Intervalo, toda la tabla. Criterio, hay que escribir cuál es la condición, ¿no? Para que se sume. Y intervalo de suma, seleccionar solo la columna que efectivamente se va a sumar. La función de redondear. Igual redondear, valor es el dato que queremos redondear, punto y coma, decimales. En esta parte hay que indicarle a cuántos decimales quiero redondear la cifra, a 0, a 1, a 2, a los que yo desee, ¿no? Etc. Esta función de redondear no es lo mismo que emplear. Nosotros tenemos en la parte superior de la pantalla de Excel, hay dos botones con ceritos, ¿verdad? Con 3 ceros. Esos botoncitos, lo que hace, hay uno de ellos que es para, dice, reducir decimales, ¿ya? En realidad lo que hace es ocultar los decimales, pero ese botoncito en realidad no redondea la cifra, ¿sí? Ese botoncito lo único que me permite es ocultar cierta cantidad de decimales que yo desee, pero no redondea en realidad el número. Solo los oculta, los decimales. ¿Sí? Es que no es lo mismo usar ese botoncito, ese comando, a que si nosotros usamos la función de igual redondear. ¿Sí? Es diferente, no es lo mismo. A ver, exploremos entonces ahora todo lo que hemos explicado. Aquí tenemos este cuadro con estos datos, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es realizar las diferentes funciones matemáticas básicas que hemos visto, utilizando tanto operadores como funciones. Vamos a ver que de las dos formas funciona igual. Por ejemplo, acá,
en la celda C2, lo que voy a hacer es sumar el 10 y el 62, cada fila. Después 15, 24, 14 y 85 y así sucesivamente hasta completar de sumar todo el contenido de estas dos primeras columnas. Entonces, iniciamos nuestra fórmula con igual o más, cualquiera de los dos símbolos. Lo voy a poner igual. Igual. Voy a usar el operador primero. Selecciono el primer número que voy a sumar, en este caso es el 10. Al seleccionar el 10, o sea, si yo escribo 10 así nomás, no estoy usando referencia. Pero si yo pongo igual y selecciono donde está escrito el 10, así la celda, eso es usar referencia. ¿Sí? Entonces la referencia es eso, cuando yo no escribo así, no digito el 10, sino lo que hago en su lugar es seleccionar dónde está escrito la celda. Un clic, nada más se le hace. A esto se le llama referencia. En este caso no le voy a poner ningún símbolo de dólar. Por lo tanto, este va a ser una referencia relativa. No voy a inmovilizar nada. Más mi operador. Selecciono el siguiente dato que voy a sumar, en este caso el 62. Selecciono. Ahora presiono Enter. Siempre que terminen una fórmula, presionan Enter. Y hasta el 72, acá arriba en la barra de fórmula me está saliendo la fórmula que he digitado ahí. Otra forma de ver la fórmula que ustedes han digitado en una celda, le hacen doble clic en la misma y ya pueden ver el contenido de la celda, por si quieren modificar algo, por si solo quieren saber cómo se ha hecho la fórmula, basta con hacerle doble clic en la celda que quieran ver. O también pueden dirigirse a la barra de fórmulas, ahí les va saliendo el contenido. Entonces, lo que quiero ahora es que esta fórmula se me copie para las filas de abajo, para las subsiguientes filas. Entonces, lo que hago es, me posiciono en la esquina inferior derecha de la celda donde está la fórmula, esquina inferior derecha, y van a notar que el mouse se transforma en una cruz negra. Su cursor se transforma en una cruz negra. Eso significa que ya puedo empezar a arrastrar. Entonces, hago un clic izquierdo y sin soltar, empiezo a arrastrar hacia abajo, sin soltar, hasta que llegue a la altura que deseo y suelto. Ahí recién cuando ya completé, suelto. Miren cómo nos ha salido aquí. Otra vez, lo vamos a borrar. Borro. Me posiciono en la esquina inferior derecha del 72. Presiono un clic izquierdo y sin soltar empiezo a arrastrar hasta llegar a la última fila y de ahí recién suelto. Vamos a comprobar que se haya jalado bien la fórmula. Ok, miren esta celda. 8 más 95. Me voy a la de abajo. 17 más 64. Entonces, miren, yo solo he hecho la fórmula aquí y miren cómo se ha copiado acá abajo. Se ha copiado aquí. Se ha copiado aquí y se ha copiado aquí. Esa es la idea de usar referencias y fórmulas en Excel. Que solo tenga que hacer una sola vez la fórmula y de ahí arrastro. Y ya no tenga que hacerla cada rato, ¿no? De eso se trata. Ahora, ¿hay otra forma de hacer la suma además del operador? Sí, hemos dicho que existe la función de suma. Entonces ponemos igual suma. Yo puedo usar el operador o puedo usar la función igual suma. Abro paréntesis. Y en este caso, como las dos celdas están juntitas, las voy a seleccionar las dos de golpe, ¿sí? Pero ojo, ahora yo he escrito igual suma paréntesis y acá se me ha aperturado una pequeña etiqueta blanca debajo de lo que he escrito. Siempre que ustedes escriban una fórmula, una función, abajo les va a aparecer la etiqueta con las partes de la fórmula. Entonces, es decir, que no necesitamos memorizarnos muchas fórmulas, las partes o el contenido de una fórmula, no, porque siempre nos va a aparecer la etiqueta debajo de la misma. Cada que escribimos un nombre, abajo nos va a aparecer la etiqueta con todas las partes de la función o de la fórmula que queremos utilizar. De esa manera, entonces nosotros no nos vamos a perder ni tenemos que aprendernos cuáles son las partes de la fórmula, ¿no?
Entonces, aquí en esta etiqueta, a mí me dice número 1, punto y coma, número 2, punto y coma, puntos suspensivos. Quiere decir que mi separador en este caso es el punto y coma. Algunos lo van a tener más bien como coma, porque no todos lo tienen con punto y coma. Entonces, en esa etiqueta es donde nos damos cuenta cuál es nuestro separador. Y como en este caso, mis dos celdas que quiero sumar están juntitas, consecutivas, entonces no es necesario que yo haga esto, 15, punto y coma, selecciono el 24. No es necesario porque están juntas. Si no estuvieran juntas, claro, lo hago así, pero como están juntas, las selecciono de golpe. Las selecciono de golpe las dos. Cerramos paréntesis y presionamos Enter. Igual manera, esquina inferior derecha y arrastro. Y ya está, se copió. Ahora, lo que voy a hacer es sumar el total de toda esta columna. Puedo yo digitar igual suma, abro paréntesis, selecciono, etcétera. Sí puedo hacer eso. Pero también hay una forma más sencilla de hacerlo, si quiero sumar toda la columna más rápido. ¿Cómo así? Ya, me voy a posicionar debajo del 81, que es la última cifra, y dentro de mi pestaña inicio, a la derecha, casi llegando al final, a este lado, van a encontrar este símbolo como de un zigzag negro, ¿sí? Ese es el símbolo de autosuma. Si yo le hago un clic izquierdo sobre el mismo símbolo, al toque me va a salir la fórmula igual suma y ya me seleccionó todos los datos de esa columna automáticamente. Ya está todos los datos seleccionados. Del 72 hasta el 81. O sea, ya no he tenido que digitarlo, ¿no? Sino automáticamente ya con esa función de autosuma, ese comando, al toque me está realizando la sumatoria. Entonces, simplemente lo que hago aquí es corroborar si la selección es correcta. En este caso sí. Y presiono Enter nada más. Otra vez lo borro. Me posiciono aquí donde quiero que se realice la suma. Clic en el botón de autosuma y Enter. Y ya está. Ahora quiero que esta misma autosuma se aplique para las otras columnas, que las otras columnas también se sumen así, al final, su total. Entonces, ¿qué hago? Me posiciono en la esquina inferior derecha del 394 y empiezo a arrastrar hacia la derecha, ya no hacia abajo, ahora voy a arrastrar hacia la derecha, para que la fórmula se copie horizontalmente, ¿no? En este caso, horizontalmente. Vamos a ver. Acá hay más datos, vamos a seguir arrastrando. Y ya está. Y ha copiado la fórmula. Pero ¿por qué me sale 0, 0, 0, 0? Ah, ya, me está saliendo 0 porque todavía no he ingresado información aquí. Pero una vez que yo empiece a llenar mi cuadrito, ya no va a decir 0, 0, 0, sino ya va a cambiar de acuerdo a la relación de datos que yo vaya generando. ¿Sí? Pero la fórmula sí se ha copiado correctamente. ¿Ven? Suma, 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 suma y así. Sí está bien. Pasamos a la resta. Lo que voy a hacer es restar el 62 menos el 10, es decir, la columna de datos 2 menos la columna de datos 1. Para restar más bien no existe tampoco una función directa, así como para sumar, ¿no? Que dice igual suma. En el caso de la resta, lo único que puedo utilizar es el operador. No voy a encontrar una función directa para restar. No existe en Excel, no hay. Entonces, si quiero restar algo en Excel, solo puedo usar el operador. No hay otra forma. Igual, selecciono 62, guión, recordemos que el guión es para la resta, y selecciono el 10. Ahora presiono Enter. Me posiciono en la esquina inferior derecha del 52 y empiezo a arrastrar hacia abajo. Ya se copió la fórmula.
Se ha copiado la fórmula, se ha copiado la fórmula y se ha copiado la fórmula correctamente. Seguimos con la multiplicación. Voy a multiplicar las dos primeras columnas de igual manera. Igual, puedo usar el operador, selecciono el 10, asterisco, recuerden el asterisco es para multiplicación, 62, enter. O la otra forma es mediante la función. Igual, producto, puedo usar el asterisco o puedo usar la función. Cualquiera de las dos. Igual producto, igual, abro paréntesis y selecciono las cifras que quiero multiplicar. Como están consecutivas las celdas, las selecciono juntas, ambas, el 15 y el 24. Cierro paréntesis y presiono Enter. Solo le he puesto igual producto y entre paréntesis seleccionan las celdas que van a multiplicar. Enter. Mismo criterio que para la suma. Me posiciono en la esquina inferior derecha y arrastro hacia abajo. Entonces, si ha corrido la fórmula, comprobamos que sí ha corrido la fórmula. Y miren, acá abajo en las autosumas ya no me aparece ceros. Entonces acá ya me aparece ya los montos que corresponden, ¿no? ¿Por qué? Porque ya empecé a llenar el cuadrito. Entonces ya tiene montos que sumar, ¿no? División. Igual. Voy a dividir la segunda columna entre la primera. Para dividir, igual que para la resta, no hay una función directa. No existe. Solo existen los operadores. Para la resta y división no hay funciones directas. Lo único que me queda es usar los operadores. Entonces, en este caso, igual selecciono la primera cifra. Slash. El slash es para división. Y selecciono entre cuál es el número que quiero seleccionar, ¿no? En este caso 62 entre 10. Nada más y presionamos Enter. De igual manera, me posiciono en la esquina inferior derecha de la celda y arrastro hacia abajo. Vamos con la potencia. Para la potencia, sí tengo dos opciones, operador o función. Entonces voy a hacer primero el operador. Igual. Por ejemplo, quiero elevar el 10 del dato 1 Alt 94, selecciono el 10. Ahora para hacer el símbolo de elevar, presiono Alt 94. Y ya me sale aquí. Ahora digo, este dato lo voy a elevar a, por ejemplo, al cubo. Entonces escribo 3. 10 al cubo. Esto significa 10 al cubo. Entonces, ¿cómo me sale la pestaña? Alt 94. ¿Sí? Para la potencia, la pestañita sale presionando Alt 94. A ver, lo escribimos por acá por el chat. Alt más 94. Símbolo de potencia. Presiono Enter y ya está. ¿Hay otra forma de hacer la potencia? Sí. Igual potencia, abro paréntesis, y acá me salen las partes, ¿no? Me dice, primero selecciona el número base. Ok, el número base es 15. Punto y coma. Luego me dice, potencia, ¿a cuánto quiero elevar? Al cubo. Entonces le pongo 3. Primero el número base y luego a cuánto quiero elevar. Cierro paréntesis, Enter. De igual manera arrastro hacia lo demás. Raíz cuadrada. Fórmula de raíz cuadrada igual raíz, abro paréntesis, simplemente hay que seleccionar el caso. Por ejemplo, quiero sacar raíz cuadrada de 62, el segundo dato. Ya. Selecciono, cierro paréntesis, Enter. Igual raíz, y entre paréntesis solo seleccionan la cifra que quieren sacar, raíz cuadrada. Me posiciono en la esquina inferior derecha y arrastro hacia abajo. Y la fórmula se copia para las subsiguientes celdas.
Vayamos a sacar raíz quinta. ¿Cómo hago en el caso de la raíz quinta? A ver, hemos dicho que utilizamos la potencia cuando es una raíz diferente a raíz cuadrada. Ok, entonces ponemos acá. Igual, voy a usar las dos formas. Hay una que se puede usar usando el operador y hay otra que se puede realizar usando la función. Vamos a hacer primero con el operador. Entonces, igual, voy a sacar raíz quinta, por ejemplo, de 620. Ya, selecciono el 620, ¿sí? Al que le quiero sacar la raíz quinta. Presiono Alt, Alt 94. Ya. Y ahora voy a escribir, voy a poner paréntesis, ¿sí? Abro paréntesis y escribo 1/5. Cierro paréntesis. Entonces, primero estoy seleccionando el número 620, que quiero sacarle raíz quinta. Símbolo de exponente, Alt 94, y entre paréntesis estoy escribiendo 1 entre 5. Decir 620 elevado a un quinto es lo mismo que decir raíz quinta de 620. Presiono Enter y ya tengo la raíz. Raíz quinta. Otra forma de hacer lo mismo. Igual potencia, abro paréntesis, selecciono el número, en este caso me toca con 360. Punto y coma, y acá voy a escribir 1 entre 5. Igual potencia, seleccionan el número, punto y coma, y en vez de ponerle 5, lo que voy a hacer es escribirle 1/5. 1 entre 5. Se cierra paréntesis y presionamos Enter. Cualquiera de estas dos formas, si cualquiera de esas dos formas, les permite llegar a lo mismo. A esto de acá, ¿no? A sacar la raíz quinta, cualquiera. Arrastro hacia abajo y ya se copió la forma. Pasemos a redondear. Voy a redondear, por ejemplo, la última columna, ¿sí? Y quiero redondearla a 2 decimales. Entonces, acá es lo que les decía. Miren, por ejemplo, si yo selecciono esta columna y de frente, aquí en la parte superior, me voy dentro de la pestaña inicio, acá al medio, en la sección de números. Acá tienen estos dos botones con ceros, ¿verdad? Uno de ellos es para aumentar decimales y el otro es para disminuirlos. Lo que hace el botón de disminuir decimales, ¿sí? No es en realidad redondear, sino solo los oculta. Si yo voy presionando esto, lo único que hago es ocultar decimales. Pero en realidad no estoy redondeando nada. Entonces es diferente usar la función de redondear. Ahorita la vamos a usar. La última operación de nuevo. Ok, correcto. Vamos a borrar. Borro esto. Primera forma de sacar raíz quinta. Igual es con el operador, ¿sí? Con el operador. Selecciono el número, en este caso era 620. Ok. Alt 94. Abro paréntesis y voy a escribir 1 entre 5. ¿Qué estoy diciendo? 620 elevado a un quinto. Eso es lo mismo que decir raíz quinta de 620. Nada más. ¿Hay otra forma de hacer esto? Sí. La otra forma es con la función. Igual potencia, abro paréntesis, selecciono el número, en este caso 360, punto y coma, y voy a escribir 1/5. 1 entre 5. Primero seleccionan el número, punto y coma, y luego escriben 1 entre 5. Cierro paréntesis. Enter. Me posiciono en la esquina inferior derecha y arrastro hacia el final. Y ya se copia.
Entonces tenemos esas dos formas. Cualquiera de las dos, la que le sea más sencillo, esa utiliza. Redondear. Igual, redondear. Primero me pide el número. Selecciona el número. A ver. Entonces, vamos a escoger el número que vamos a redondear. A ver, esta última columna que hemos hallado, escojamos este número. Punto y coma, y luego me dice número de decimales. ¿A cuántos decimales quiero redondear? A 0, a 1, a 2, la cantidad que yo quiera. Le voy a poner a 2 decimales, entonces le voy a escribir 2. ¿Sí? Entonces, primero seleccionan el número y luego le indican a cuántos decimales quieren redondear. Cerramos paréntesis, enter. Me posiciono en la esquina inferior derecha y me voy hacia abajo. Esta columna, como tenía otro formato antes, por eso es que ha quedado así. Pero a ver, vamos a ponerle general. Ya está. Ahora sí se está redondeando específicamente a 2 decimales. Esto es redondear. Eso es redondear. Todo esto que hemos realizado hasta ahorita, ¿sí? Esto es ejemplo de referencias relativas, porque no hemos inmovilizado nada. Nada de nada. Cuando no se inmoviliza nada, como acá, todo lo que hemos hecho acá arriba, hablamos de referencias relativas, ¿sí? Ahora vamos a estos datos de aquí abajo. Supongamos que yo quiero multiplicar toda esta columna, de aquí, estos números, por 4. Todos estos por el mismo número 4. Vamos a poner en rojito este. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a utilizar una referencia absoluta, como hacemos. Igual, selecciono el primer dato, el 15, pongo asterisco y voy a seleccionar el 4. Digo, 15 por 4. Una vez que ya he seleccionado donde esté escrito el 4, voy a inmovilizar la celda. Para inmovilizar, presionamos una sola vez F4 porque esta es una referencia absoluta. Primero selecciono la celda que quiero inmovilizar y luego presiono F4. Primero se selecciona y luego recién se presiona F4. Entonces automáticamente ya me han salido los dos símbolos de dólar acá. Ya están los símbolos de dólar. Ahora sí presiono Enter y lo que voy a hacer es arrastrar hacia abajo. Ahora, vamos a hacerle doble clic en 184. Miren qué pasa. 46 no se ha multiplicado por la celda que está abajo de 4, sino por 4. 95 por 4. Y si yo sigo escribiendo más números acá, y sigo arrastrando, todo se va a seguir multiplicando por 4, por 4 y por 4. A esto le llamamos referencia absoluta. Cuando inmovilizo totalmente una celda. ¿Cuándo puedo usar esto? Por ejemplo, si trabajo con tipo de cambio, quiero convertir de soles a dólares o viceversa, ¿no? Y quiero hacer la operación en una tercera columna. Entonces lo que hago es eso, ¿no? La primera columna solo es referencia relativa. Esta parte es referencia relativa. Y la segunda, donde está el 4, donde sería pues, el tipo de cambio, entonces eso sí lo inmovilizaría. Ahora, tal vez quiero aplicar a toda una columna un porcentaje determinado, ¿no? Por ejemplo, estoy haciendo mis planillas y quiero aplicar el porcentaje de descuento a toda una columna. Entonces ahí también, la columna donde aparezca el porcentaje, eso tendría que inmovilizarlo. Y de ahí solo jalo, arrastro hacia todo lo demás de abajo. Y ya no se va a mover, ¿no? Porque ya inmovilicé.
Esa es referencia absoluta. Ahora, veamos la función de la suma condicional. Acá tengo una lista de, bueno, de frutas y al costado están sus precios por kilo respectivamente. Hay algunas frutas que se están repitiendo, ¿no? Pero tienen otro precio, ¿no? Otro precio por kilo aquí. Entonces, ¿qué nos dice? Vamos a sumar esta columna de precios, pero no todos los precios que están apareciendo, sino solo aquellos que pertenezcan a la naranja, ¿no? A esa fruta en particular. Solo los precios relacionados con la naranja, nada más. Entonces, todo aquel precio que corresponda a la naranja, miren, acá aparece naranja 1, 2, 3 y 4 veces. Yo solo quiero que sume los que corresponden a la naranja. Yo lo podría hacer manualmente, sí, podría seleccionarlos igual, más, selecciono el precio donde aparece naranja, donde hay otro acá, sigo seleccionando acá, sí, y sigo buscando, leyendo en la tabla que no se me pase ninguno, y termino de sumar todo. Pero, ¿qué pasa si tengo mucho más datos que estos? Que mi tabla es muy larga, mucho más que esto. Me demoraría demasiado tiempo haciéndolo así. Entonces, ¿hay otra forma de hacerlo? Sí, con la función de suma condicional. Entonces, acá vamos a poner igual, sumar, punto, sí. Abro paréntesis, de igual manera me sale la etiqueta con las partes de la fórmula aquí. Primero selecciono toda mi tabla completamente, hasta acá. Punto y coma. Luego me dice criterio. Voy a poner entre comillas naranja. Aquí tenemos que tener mucho cuidado de digitar la palabra tal como esté escrita en la tabla. Porque si hacemos alguna diferencia en una tilde, en una letra, o algún espacio, por ejemplo, puse naranja, puse un espacio así, y recién le puse la comilla, hasta ese espacio se la diferencia y no nos va a reconocer en la fórmula. Hay que tener mucho cuidado que lo que escriba aquí, en criterio, tiene que estar idéntico a lo que está acá en mi tabla. Y escribí el criterio, seleccioné la tabla, escribí el criterio, punto y coma, y la última parte me dice rango suma. Ok, hay que seleccionar solo la columna que realmente va a sumar. Primero he seleccionado toda la tabla, de ahí he escrito solo el criterio, y de ahí he seleccionado solo la columna que realmente voy a sumar. Cierro paréntesis. 4.79. Aquí también me había salido 4.79. Esto es igual que esto de aquí. Solo que esto lo había hecho así manual, entonces es más rápido porque esto lo hago con la fórmula, ¿no? Pero me sale igual. Ahora, ¿qué pasó si por ahí en mi tabla tal vez me equivoqué y en alguna de las veces que digité naranja, por ejemplo aquí, digité un espacio de más? Así. Escribí y sin querer se me fue un espacio de más con la barra espaciadora y presioné Enter. Y ya no me sale 4.79, ha bajado a 3.8. ¿Por qué? Porque no me está reconociendo esta parte de la celda donde, no, esta de acá, donde yo he digitado un espacio de más, ¿no? O sea, donde digito yo un espacio de más, acá, no me reconoce. Tengo que borrar y recién vuelve a 4.79. Entonces, a veces dice, pero ¿por qué me sale error? No entiendo, estoy verificando, si está igual que escrito acá, que en el criterio, pero verifiquen si en su tabla también está correcto, si no han digitado algún espacio de más, porque, o sea, si lo veo así a simple vista, no me voy a dar cuenta del espacio de más. Para darme cuenta del espacio de más, tengo que hacerle doble clic en la misma celda, y ahí recién me voy a dar cuenta si hay un espacio de más o no. Entonces, eso también es importante chequear, ¿no? Que esté escrito igual, si no, no sale.
El resultado, como les dije, me salía menor porque yo digité un espacio de más acá en uno de estos de naranja, era en este. Entonces, como le digité un espacio de más, no me está sumando el 0.99, por eso bajó a 3.8. Pero si yo le borro, ahora sí me lo cuenta el 0.99 y sale 4.79. Claro, hay precios que son mayor a 5, pero como les dije, en el criterio solo estoy pidiendo que me sume los precios que se refiere a esa fruta, la naranja. ¿Sí? Acá solo le he pedido que me sume solo el 1.3, el 0.99, el 1.5 y el 1. Por eso me sale esa cifra. O sea, no le he pedido que me sume toda la columna, por eso es una suma condicional, sino solo los que se refieren a la naranja. Es por ese tema. Por eso es que esta es fórmula de suma condicional. O sea, no es lo mismo que poner igual suma y digo, súmame pues toda la columna, ¿no? Entonces, si yo hago esto, le digo que sume toda la columna. Me suma toda la columna. Y ahí sí me saldría 37.59. Pero acá no, le estoy haciendo la fórmula de sumar, sí, es una suma condicional. Solo suma a aquellos que cumplan con determinados criterios. Sí, nada más, por eso es que sale así. Ahora, pasemos a las referencias mixtas. Bueno, lo que tenemos aquí es de una empresa de trenes, ¿sí? Estos son los números de sus trenes que tiene la empresa. Y este es el número de pasajeros que normalmente transporta en promedio por cada uno de esos trenes, ¿no? Lo que la empresa quiere saber, cuáles serían sus ingresos al aplicar cada uno de estos precios diferentes que maneja aquí. Tiene 4 tipos de precios diferentes. Entonces, lo que quiere sacar es cuáles serían sus ingresos, si de la empresa, con estos números de pasajeros, para cada uno de estos precios. O sea, 206 pasajeros a un precio de 3.50 el boleto, el pasaje, ¿cuánto de ingreso estaría recibiendo? Esos mismos 206 pasajeros, si el pasaje fuera de 3.75, ¿cuál sería su ingreso? De igual manera con 4 y con 4.25. Y lo mismo para las otras cantidades de pasajeros de los otros trenes, ¿sí? Entonces quiere saber el ingreso por tren y de acuerdo a cada uno de estos 4 precios. Entonces, simplemente para saber los ingresos, lo que hacemos es multiplicamos el número de pasajeros, bueno, que es el número de tickets en realidad que se van a vender, por el precio, ¿no? Y de esa manera ya tengo el ingreso. Entonces, lo que yo quiero es realizar una sola fórmula aquí y luego poder arrastrar tanto a lo vertical como a lo horizontal y se me copie toda la fórmula y me salga bien, ¿no? Que me salga bien. Entonces, aquí intentó hacer utilizando referencias absolutas, pero en realidad no salió bien, porque tuvo que hacer la fórmula 4 veces acá. Los que están seleccionados de amarillo es la fórmula principal que hizo, y de ahí arrastró hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. ¿Qué hizo aquí? Puso igual, seleccionó la celda donde está el 206, el número de pasajeros, y lo multiplicó por 3.5. Y lo que hizo es aplicar una referencia absoluta en el precio, inmovilizando toda la celda. Entonces, eso al momento de arrastrar hacia abajo, funcionaba bien. Pero cuando esto trataba de aplicar jalando hacia el costado, la verdad no le funcionaba. Entonces vamos a comprobar. Vamos a volver a hacer lo que había hecho acá. Aquí hizo esto. Seleccionó 206, asterisco, 3.5 y presionó una vez el F4. Inmovilizó toda la celda, referencia absoluta. Enter.
Cuando jalaba hacia abajo, la fórmula parecía funcionar muy bien, ¿verdad? Jalaba muy bien. El problema se presentó cuando trató de jalar la fórmula hacia el costado. De aquí trató de jalar hacia el costado. ¿Qué es lo que he hecho acá? Ya no multiplicaba el 206, que se supone que esta columna debería seguir permaneciendo fija, sino que se pasaba al dato del costado y multiplicaba por el 3.55, o sea, ya ni siquiera multiplicaba por el siguiente precio, que es 3.75. Lo que corresponde aquí es que multiplique 206 por 3.75. Aquí 206 por 4 y aquí 206 por 2.50, ¿no? Como una tabla de multiplicar normal. Pero acá no está cumpliéndose eso, no está jalando, como ven bien, los datos no los está jalando bien. Y si jalaba hacia abajo, terminaba de jalar, pues peor, ¿no? Seguían los datos mal. Entonces, ¿qué se le ocurrió hacer? Dijo, voy a hacer 3 fórmulas más, o sea, 4 fórmulas en total. Acá hizo el mismo procedimiento que arriba. Selecciona el 206, pone asterisco, 3.75, una sola vez F4, enter, y arrastraba hacia abajo. Acá también ha hecho lo mismo. Se le ha ocurrido multiplicar esto por el 4, inmovilizar completamente el 4, presionando una sola vez F4, enter, y así. Y acá también hizo lo mismo procedimiento. Inmoviliza solo el precio abajo y arrastraba hacia abajo. Pero está realizando 4 fórmulas y lo que yo quiero no es realizar 4 fórmulas, sino una sola vez nada más. Crear una sola fórmula, no 4, y de ahí arrastrar horizontal y verticalmente y que todo se copie genial. Entonces, con la referencia absoluta no estoy logrando hacer eso. Acá he utilizado una combinación de referencia relativa, que es la primera celda que está sin símbolo de dólar, y la segunda referencia absoluta. Y no le ha resultado. Entonces, ¿qué me queda por aplicar? Referencias mixtas de columna fija y de fila fija. Igual, voy a inmovilizar primero la columna, selecciono el 206, y de esta celda, el 206, lo que voy a inmovilizar es la columna a la que pertenece. La columna, su columna es la B. Entonces, voy a presionar la tecla F4 1, 2 y 3 veces. Cuando presiono 3 veces la tecla F4 después de seleccionar la celda, lo que consigo es una inmovilización, una referencia mixta de columna fija. Y el símbolo de dólar aparece justo antes de la letra. Eso significa que estoy inmovilizando solo la columna. Asterisco. Selecciono el 3.5. El 3.5. Y voy a presionar otra vez la tecla F4, pero solo 2 veces. 1 y 2. ¿Qué es lo que he conseguido ahora? Que el símbolo de dólar solo aparezca antes del número. Lo que estoy haciendo en este caso es inmovilizar la fila donde aparecen los precios, la fila donde están todos los precios. Pero no la columna, solo la fila donde aparecen los precios. Primer caso, con la columna donde está el número de pasajeros, he inmovilizado solo la columna. Segunda parte, lo que he inmovilizado es solo la fila, que es donde están los precios, toda la fila. Entonces lo que he inmovilizado es solo la parte de la fila. Para conseguir referencia mixta de columna fija, tienen que presionar 3 veces la tecla F4. Para conseguir referencia mixta de fila fija, presionan 2 veces F4. Si es de columna fija, 3 veces. Si es de fila fija, 2 veces. Enter. Y ahora voy a arrastrar tanto vertical como horizontalmente
Y podemos observar, a ver, vamos a reducir un poco el zoom, ahora sí, que son los mismos resultados. Mismos resultados estamos teniendo. Mismos resultados. Obtengo lo mismo aquí, obtengo lo mismo que acá abajo. Diferencia, acá usé una sola fórmula, he creado una sola fórmula. Aquí he tenido que crear 4. Acá solo he tenido que crear una. ¿Por qué acá he inmovilizado la columna en la primera parte de la fórmula donde selecciono el 206 y no inmovilicé la fila? Porque el número de pasajeros está apareciendo en columna y los precios están apareciendo en fila. Por eso es que para el caso del 206 he inmovilizado la columna. Y para el lado donde aparece el 35, que es el primer precio, lo que he inmovilizado es la fila, porque los precios están apareciendo en fila. Y aquí el número de pasajeros aparece en columna. Por eso es que aquí inmovilicé columna y en el otro caso inmovilicé fila. Esa es la razón. Otra vez borro. Igual, selecciono el número de pasajeros. Quiero inmovilizar su columna, solo la columna. F4 3 veces. 1, 2, 3. Asterisco. Ahora me toca el precio. Los precios están en fila. Selecciono el precio, presiono 2 veces F4. 1, 2. Y arrastro horizontal y verticalmente. Ahora podemos hacer clic en cualquier celda y vemos, por ejemplo, acá 417 por 4. 190 por 4, 2.50. El número que seguía acá era 193 por 3.5. Aquí, 356 por 4. Ahora sí ya está jalando bien, o sea, sí está jalando correctamente. Entonces, por eso es que en este caso, lo más conveniente es usar referencias mixtas y no las absolutas. Entonces, absoluta se inmoviliza toda la celda, presionan una sola vez F4 y consiguen la referencia absoluta. Referencia mixta de columna fija, 3 veces presionan F4. Referencia mixta de fila fija, 2 veces se presiona el F4. En las referencias mixtas solo va a aparecer una sola vez el símbolo de dólar. En la referencia absoluta aparece 2 veces, como hicimos aquí, en el caso del 4. Y en las referencias relativas no aparece símbolo de dólar en ningún lado. No hay. No hay el símbolo de dólar. ¿Sí? Ese es el uso de las referencias. Bien, entonces recomiendo repasar, practicar esto, por favor, bien, antes de dar su evaluación y revisen el video de esta grabación cuantas veces crean ustedes necesario hasta que consigan entender el tema y recién realizar su evaluación. ¿No? Con esto damos por culminado este curso y ya nos estamos viendo en una próxima oportunidad.